Muy bien, ya está con nosotros Ignacio Ramírez y en el día de hoy vamos a hablar de aquellos préstamos que figuran, de hecho, en algunos diarios, hasta en la vía pública, de empresas que se presentan como prestamistas sin demasiado trámite, sin demasiados requisitos y después se vuelve una trampa. Una trampa son los nuevos usureros de este sistema financiero clandestino cuando uno generalmente necesita unos pesos para comprar algo muy simple como puede ser una zapatilla, como puede ser un ciclomotor, como puede ser un plasma. La realidad es que recurren a estas pequeñas empresas que en muchos casos son publicitadas de manera informal. Digo, en estaciones de trenes, a través de volantes, a través de cartelitos en los semáforos y se terminan transformando en una trampa. Hay un estudio que hizo la Procuración General de la Nación que verificó que el 90% de estas personas que sacaban estos créditos en realidad entraban en una trampa que terminaba siendo impagable. Estamos hablando de que sacaban un crédito de 1.000 pesos y posteriormente le terminaban reclamando 6.000. Este es el informe de los caranchos de los créditos. Son préstamos no bancarios que terminan en una telaraña de intereses punitorios inaccesibles y presiones judiciales. Las víctimas de los usureros pertenecen al sector más vulnerable de la sociedad y no se los considera usuarios habituales del sistema bancario. Los prestamistas son financieras irregulares que actúan como banca de hecho por fuera de todo marco de supervisión estatal. Los caranchos de los créditos no formales generan pagarés, cláusulas abusivas, tasas de intereses altísimas y procesos judiciales que casi siempre terminan mal. El 90% de los deudores tiene nulas posibilidades de defenderse. Delitos y estafas, la trampa del dinero ya. ¿Un crédito para consumo se puede transformar en una trampa para el beneficiario de este crédito? Sí, en una trampa y en un delito también. Que se puso a analizar el fenómeno de préstamo para consumo en la ciudad de Buenos Aires, identificando los actores que prestan dinero, los bancos del circuito financiero, los bancos públicos, privados, y un tercer actor que muchas veces escapa al circuito financiero formal y otras veces está dentro, pero se está desviando del objeto. Estamos hablando de cooperativas y mutuales. El problema que nosotros identificamos en este tercer actor, porque comprobamos en base a información pública que las tasas de interés que estaban aplicando superaban el 150% en comparación con la tasa que aplica el banco público, ¿no? A estas personas, justamente cuando se va a materializar la operación, le hacen firmar varios papeles que ellos no saben. Entonces nos pusimos a ver dónde estaban emplazadas territorialmente dentro del mapa de la Ciudad de Buenos Aires este tercer actor que presta dinero a este interés absolutamente exorbitante, y nos dimos con la sorpresa que están concentrados en la zona sur, segundo y tercer nudo, Constitución, y bueno, y eso nos llevó a una de nuestras conclusiones. No es casual la concentración de estos sectores en esos lugares, teniendo en cuenta que allí se concentran las masas de personas con características de mayor vulnerabilidad sociocultural, económico-cultural, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque las condiciones para el acceso a estos créditos, a estas tasas exorbitantes, son mínimas, ¿Qué se le pide? Simplemente DNI, y con eso ya directamente se le acredita el monto que ellos solicitan. El problema es después, ¿no? La cantidad de cuotas y la tasa de interés que yo te está aplicando. Entonces, si vos te atrasás en un par de cuotas, empiezan las intimaciones de los estudios jurídicos y después de ese proceso te incoan una demanda, te inician un juicio ejecutivo. Estaba reservado para los sectores medios y altos. Nosotros logramos comprobar que está llegando a los sectores populares, pero ¿cuál es el efecto que está produciendo? Está profundizando las desigualdades. ¿Por qué? Porque está haciendo un desastre en estos sectores populares, porque esto después, la consecuencia de todo esto, muchas veces porque la gente no puede pagar, se ven judicializados, se ven embargados sus bienes, embargados sus sueldos. Y bueno, tenemos casos extremos como uno que identificamos en la villa, que hemos presentado la primera denuncia por usura como consecuencia de nuestra investigación.
Dinero ya, créditos sin requisitos, y es algo que es tan simple como ir a una de estas oficinas que en el 90% de los casos no tienen un local formal, dar un DNI y automáticamente ahí se va a llevar uno el dinero, va a firmar unos papeles que en muchos casos son papeles en blanco, que terminan siendo un gran dolor de cabeza porque son pagarés que tienen intereses punitorios de hasta 200%. ¿Qué monto de dinero estamos hablando en este tipo de préstamos, Nacho? Generalmente el estudio de la Procuración no supera los 15.000 pesos. Estamos hablando de préstamos que generalmente utilizan jubilados, empleados públicos o el sector informal que no tiene ningún acceso al banco. No al monto que saca cada uno, sino al monto global que manejan estas... Es el 40% del total de los créditos que hay en el país. Esta economía informal que en muchos casos no pertenece a lo que sería el círculo bancario, ¿no? Sí, a ver, es ilegal. En su mayoría es ilegal. Por lo tanto, si una persona no devuelve ese dinero, ¿qué tipo de herramienta tiene la empresa que prestó el dinero para reclamarle? Todas. El 90% de los juicios, las personas damnificadas se declararon en rebeldía. Ni siquiera tenían plata para ir con un abogado. El 90% de las causas que verificó la Procuración, los damnificados se presentaron en rebeldía, teniendo en cuenta que hay un grupo de estudios de caranchos que se dedican a hostigar a la gente, y en muchos casos el mismo fiscal va a aclarar en la segunda parte que hostigan de manera violenta. Esto es un crédito que saca una persona, decías vos, de 1.000 pesos, termina pagando 5.000, 6.000 pesos. Exacto. Con Mariano ayer estuvimos evaluando las tasas que hay en el mercado y si les parece podemos compartir Mariano, cuál es el estudio que pudimos hacer. Buen día. Buen día. A ver. Primero lo que hay que aclarar es que los caranchos de los créditos, de quiénes se alimentan, ¿no? Que es muy importante. Hay que recordar, en la Argentina está el 33% de la masa laboral está en negro. Es decir, que esa gente no tiene acceso al crédito. No puede ir a un banco a sacar un crédito. Exactamente. Y recurren a este tipo de empresas, entre comillas, porque muchos de estos son emprendimientos que se hacen de un día para el otro. Emprendimientos que lo que buscan es sacarle dinero a la gente de distintas formas. Además de ese 33% de la masa laboral que está en negro y que tiene que recurrir a estas empresas, también están aquellos desprevenidos, lo que se llama sectores vulnerables. ¿Cuáles son esos sectores vulnerables? Bueno, como había dicho Nacho, fundamentalmente, ¿no? Estamos hablando de empleados públicos, además de empleados públicos, fundamentalmente los jubilados. ¿Cuáles son las estrategias? Ustedes de alguna forma preguntaban, digamos, ¿cuánto es lo que pedían? Bueno, en el circuito ilegal, estamos hablando del circuito netamente ilegal, aquellos que se alimentan de los trabajadores que no tienen un empleo en blanco, fundamentalmente lo que hacen es prestar sumas pequeñas en plazos cortos con tasas de interés muy altas. ¿Está prohibido por ley prestar dinero a una tasa todavía mayor a la que hay enormes problemas. Hay enormes problemas en el Banco Central. ¿Por qué? Porque aquí intervienen varios organismos públicos. En primer lugar, interviene el INAES. ¿Por qué? Porque el INAES es el organismo que controla, regulador de las cooperativas. Hay muchas cooperativas truchas, mutuales financieras que se dedican a este tipo de maniobras. Por otro lado, además, el Banco Central, que es el que tiene que regular al sector. Pero también intervienen otros organismos públicos. Vamos a ver un caso puntual, para que ustedes vean una maniobra que es absolutamente legal y que está publicitada. Ustedes pueden entrar a la página web y la van a ver. Es legal. Es legal, ¿por qué? Porque no existe todavía una regulación. Hay problemas muy serios para regular a este sector. Veamos este caso. Este caso, para que ustedes tengan una idea, se publicita en la página web como La Money. Sí. La Money. Un caso puntual. A usted le prestan 3.700 pesos. Sí. Usted paga en concepto de servicios 450, es decir, más del 12%. Por la tasa de interés, es decir, por el costo, 4,32%. Atenti y rígole porque vamos a llegar al lugar que usted quiere. Por IVA, 3,45%. Cuando usted devuelve el dinero, devuelve 4.437 pesos. Le prestaron 3.700. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es lo que dice? Bueno, no es nada. Bueno, no es verdad.
Es mucho. ¿Por qué? Porque este dinero a usted se lo prestan a un plazo de 22 días. Es decir, si usted entra ahora a La Money, a la página web La Money, pide prestado 3.700 pesos en 22 días. Es decir, el 3 de marzo va a tener que pagar 4.437 pesos, 738 pesos más, con una tasa de interés del 20% en 22 días. 20% en 22 días. Calcule que, por ejemplo, un banco tradicional le cobran por año 40-45%, hasta 50%. La tasa nominal anual esa, ¿no? Y esta tasa 20% en 22 días. Mensual. Esta es la tasa anual. Lo que usted paga por este crédito, 286%. Es decir, más del quíntuple de lo que pagaría por un crédito tradicional. Bueno, este es un caso puntual. Pero vos me decías que es legal eso. Esto tiene formato legal porque no hay regulación al respecto. Es decir, le está pero el costando Banco mucho. Central estableció topes. No. Claro. Es que este caso, los casos no son todos iguales. Bien. El caso que decía Nacho es absolutamente cierto. Es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque Si no yo, se respeta ningún Mariano, tipo de cánones. si yo voy a pedir un crédito de 1.000 pesos a un lugar y termino pagando 5.000 pesos, evidentemente la trama de endeudamiento de la persona beneficiaria de ese crédito es una estafa y es usura y está penado por la ley. Sí, es usura, está penado por la ley, pero esto corresponde, como bien dijiste, a los sectores de menores ingresos. La gente que recurre a este tipo de lugares, en general están desesperados. En general los captan en las estaciones de subte, en las estaciones de trenes. Está bien, Mariano, pero en si lugares ellos determinados. reciben el asesoramiento, por ejemplo, de un buen abogado, si se endeudan, piden un préstamo, por ejemplo, de 3.700 pesos, no lo pueden pagar y supongamos, si bien no pueden acceder a pagar un buen abogado que los asesores, supongamos que sí se acerca a ellos. ¿Trasciende esa demanda si ellos no pueden devolver el dinero? No, porque ya de raíz No, la porque hay un operación es pagaré. ilegal. Todas las personas piden 1.000 pesos, firman un pagaré con un montón de cláusulas abusivas que obviamente en el momento de la necesidad de pedir ese crédito nunca lo leen y lo filman. Y ahí automáticamente quedan siendo esclavos de la financiera que tiene un pagaré. Cuando eso va a la justicia comercial, automáticamente toda la justicia no se pregunta si esa tasa fue abusiva. Directamente lo que hace es condenar a la persona a pagar y le embarga el sueldo o incluso le puede embargar bienes en el caso que lo tenga. Si te parece, compartimos la parte 2, donde el fiscal de la Procelac nos va a explicar en tiempo y forma cómo cuidarnos de estos caranchos. Tenemos casos de pibes de Villa que han sacado para comprar zapatillas, o para comprar un ciclomotor, un pequeño ciclomotor, o una persona como el caso que nosotros hemos judicializado, que hemos hecho un video institucional al respecto, una persona del norte del país que necesitaba el dinero para pagar un tratamiento de salud, que pidió un crédito de 3.000 pesos y terminó pagando 6 o 7.000 pesos, ¿no? Con una tasa absolutamente exorbitante. Ese es el perfil de gente que toma este tipo de crédito. El perfil es una persona vulnerable. Una persona vulnerable, de acuerdo a las reglas de Brasilia, que tipifica o define lo que es una persona vulnerable, es aquella que no puede esgrimir un esquema de defensa para sus propios derechos. Entonces, esto tiene un abordaje socioeconómico-cultural, ¿no? Una persona que no puede definir cuándo un crédito que se le ofrece lo va a terminar perjudicando porque se le aplica una tasa de interés usuraria. Una persona que, si se ve judicializada porque no puede pagar, no puede acudir a una defensa eficaz. Nosotros hemos hecho un relevamiento de 60 juicios que se están tramitando en el foro comercial, donde se ejecutan los pagaré en contra de estas personas y identificamos que más del 90% de estos juicios se tramitan en rebeldía, es decir, más del 90% de estos juicios que se inician por parte de las financieras en contra de estas personas no han comparecido a juicio designando abogados. Esto nos confirmó y nos ratificó que se trata de personas vulnerables. El juicio ejecutivo, que es la vía judicial para cobrar un crédito,
es un juicio expedito en donde lo único que se analiza es el carácter formal del título del pagaré. No se pregunta sobre la causa generadora. Los jueces comerciales en este tipo de causas no analizan la tasa de interés que se aplicó. Entonces, bueno, nosotros consideramos que el sistema judicial aquí se incorpora dentro de esta cadena como un eslabón donde se ve realmente lo gravoso que termina siendo, ¿no es cierto?, para estas personas. Y otro eslabón perverso también son los estudios jurídicos, ¿no?, que son los que asesoran a estos prestadores, y cuando la gente se atrasa empiezan las llamadas, los mensajes de texto intimidatorios, algunos casos con violencia. La tasa de interés que se le aplique, todos los elementos para que la gente pueda identificar tempranamente si en definitiva lo que va a tomar va a ser una operación que lo va a perjudicar económicamente. Fundamentalmente hay que prestar mucha atención al marketing agresivo que está detrás del ofrecimiento de este tipo de créditos. En estos sectores, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en terminales de acceso como Constitución, van a haber cartelitos llamativos y sugestivos: obtenga dinero ya, Pepe te la presta, ese tipo de cosas. Bueno, hay que prestar mucha atención. Cartelitos que van a ver también pegados en el alumbrado público en la Ciudad de Buenos Aires, que no se dejen llevar, digamos, por más que tengan una situación de necesidad, sin más por este tipo de oferta, cuando acudan a la oficina, que piden información veraz, fundamentalmente sobre la tasa de interés y sobre los demás requisitos de acceso, digamos. Aquella persona que te va a prestar plata con un solo documento de identidad ya es un elemento que tiene que hacer sospechar la gente, ¿no? Al asesoramiento, nosotros brindamos asesoramiento a la gente. Si tiene alguna duda, pueden acudir a la Procuraduría, a la Procelac, a través del área de fraudes económicos y bancarios, que le puede dar asesoramiento. También a defensa del consumidor de la ciudad, defensa del usuario y del consumidor de servicios, también le pueden brindar información para que esta persona pueda tomar una decisión que no le termine perjudicando. Los damnificados en este estudio y relevamiento que hicieron, ¿eran conscientes de la tasa abusiva que estaban siendo presos? No, justamente en eso reside el perfil de vulnerabilidad de estos clientes y potenciales clientes, ¿no? Ellos no pueden identificar cuándo van a hacer una transacción, una operación que los va a perjudicar, ¿no? Es una persona que no puede discernir. Justamente vulnerable es aquella persona que no cuenta los elementos para tomar una decisión racional que no lo termine perjudicando. Entonces, la persona no es consciente de la operación ruinosa que tiene enfrente y que va a tomar. El documento base es el pagaré, donde constan las condiciones abusivas, que es el documento base que facilita, digamos, la concreción de la operación. Pero también se le hace firmar otro tipo de papeles que justifican gastos administrativos. Muchas veces lo que pasa con esto es que las primeras cuotas que se pagan no son para devolver el dinero, sino que son para gastos administrativos que muchas veces son inventados, y ahí también reside el mayor margen de ganancia que se obtiene con este sistema perverso, ¿no? Ustedes escucharon al fiscal. La letra chica es en realidad la que esconde la trampa. Por eso es muy importante a la hora de tomar cualquier crédito leer todas la letra chica, que es en realidad donde está la trampa y donde esconden, por un lado, el gasto administrativo, que en muchos casos es abusivo, y por otro lado, esta tasa famosa abusiva que te termina esclavizando. Mariano allí tiene otros ejemplos y con bienes puntualmente, ¿no, Mariano? Una computadora, por ejemplo. Sí, por ejemplo, vamos a ver, porque como decía Nacho, de alguna manera, esta trama, digamos, tiene dos grandes objetivos: los trabajadores en blanco vulnerables, pero además de eso, los trabajadores que no están en blanco. Vamos a ver en el caso de una persona que está en blanco, que tiene una cuenta bancaria y que decide recurrir a este tipo de empresas para conseguir dinero rápido. Ya veíamos cuánto se pagaba en 22 días, tasas realmente usurarias. Vamos a ver, por ejemplo, si usted decide sacar un crédito en la Moni, ¿no?, donde le cobran una tasa de interés anual del 280%. Claro. Usted sacó el préstamo y pidió 7.400 pesos. Eso es lo que necesita para comprarse una computadora media. Bueno, a los 22 días, cuando usted tenga que devolver el dinero, usted va a pagar 8.876 pesos. Con lo cual, en realidad, esa computadora, como les decía antes, no le va a costar 7.400, sino que le va a costar 8.876 pesos.
hablábamos de un plazo de 22 días. Ahora, atención, detrás de eso, o detrás de este tipo de maniobras, hay otra gran estafa. Una enorme estafa silenciosa. ¿Por qué? Porque cuando a usted le piden la cuenta bancaria, el número de cuenta bancaria o el famoso CBU, usted queda atrapado en otra posibilidad de estafa. ¿Cuál es esa posibilidad de estafa? Que al terminar de pagar, como esta empresa tiene este código o tiene la cuenta bancaria suya, el número de cuenta bancaria, ha habido cientos de casos en los cuales estas personas empiezan a sufrir pequeñas extracciones mensuales de su cuenta bancaria, que van de entre 100 y 150 pesos. ¿Quién hace esas extracciones? Todos los meses, la misma empresa que a usted le dio el crédito. Las Pero mutuales tiene son que las tener el CBU y la financieras. clave. Exactamente, Sí. tiene ¿Cómo el le voy a dar CBU y sola la clave. clave? ¿Por qué? Porque cuando usted va a sacar el crédito, deja su CBU y le facilita la clave para que hagan un débito automático. La trampa es justamente esa, Claudio. La clave te piden y la gente se O sea, da. le piden todo para que el débito sea automático. No, una cosa es que vos te adhieras al débito automático. No, eso está perfecto. Pero una vez que tienen la clave, Pero yo no le doy el crédito. Claro. yo pero lo la habilito. gente sí le da el CBU y le da la clave. ¿Por qué? Porque hablábamos justamente de que se trata de personas vulnerables, personas que están desesperadas y que con tal de conseguir unos pesos para pagar cosas muy básicas, no Correcto. preguntan demasiado. Lo que hacen es firmar como un cheque en blanco. Un cheque en blanco que incluye, entre otras cosas, facilitar el CBU y la clave, la clave de su cuenta bancaria. Y lo que ocurre son esto, ¿no? O sea, le van extrayendo. Hay gente que se dio cuenta de este tipo de maniobras 6 meses o un año después. ¿Por qué? Porque las extracciones son muy pequeñas y probablemente no se perciban. Estamos hablando de miles de personas, de miles de jubilados, empleados públicos que sufren este tipo de maniobras. Generalmente, como les decía, y son personas que están en blanco, que tienen un trabajo. Por ejemplo, es muy común, Claudio, que esto ocurra en el interior del país, donde los empleados públicos tienen generalmente sueldos menores. Pero también ocurre con los jubilados que son desprevenidos y que de alguna forma lo que Sí, necesitan sin lugar a dudas, es Mariano, dinero rápido. Están jugando con la necesidad de la gente. ¿Cómo? Están jugando con la necesidad de la gente, concretamente. Sí, estas pero personas. pensemos en una cosa, Y Claudio. estafándolos, Es concretamente. muchísima la gente. Hay una enorme masa de personas que pueden y que sufren a diario este tipo de maniobras. Justamente Mariano Nacho tiene testimonio de Sí, una víctima. vamos a ver la historia de una víctima de los usureros que claramente fue extorsionada, incluso apretada por los usureros para que pague. Si te parece, compartimos el caso. Pasaron 3 días y me llaman por teléfono la chica de Flores, me dice que me salió por 1000 pesos. Yo le digo, no me sirve, anúlelo porque más o menos han pasado 2 o 3 días, me vuelve a llamar, me dice, Raúl, le salió por 5000. ¿Lo quiere? Y bueno, le digo, sí, tanto insiste, pero me respetan el plan que yo firmé ahí. Sí, quédese tranquilo. Pero tiene que ir a una oficina a la avenida Corriente 2763, algo así, en el 4º piso. Fui 2 o 3 veces, a la tercera vez que fui me dice, bueno, acá va a tener que firmar estos papeles. No se haga problema, que acá somos gente seria. Y bueno, confío en usted, señor, le digo. Deposito toda mi confianza y se lo voy a firmar porque realmente necesito, le digo. Y me dice, sí, firme. Me hizo firmar un montón de planilla, papel ahí, y me tomó los 10 de dedo, las impresiones digitales de ambas manos. Cuando terminé de firmar, le digo, ¿y la cuota cuánto es? Son 600 pesos, me dice, pero son poca cuota. No, le digo, pero eso no es el plan que yo elegí. El plan que yo elegí decía 36 cuotas de 191 pesos y acá usted me sale con que 600 pesos. No, y el papel que yo firmé allá en Flores, le digo. Ah, no sé, me dijo. ¿Cómo no sé? Le digo, si me dijo que usted me tiene que dar la plata y yo tengo que pasar por allá a pagar 200 pesos. Y no pague nada, me dijo.
Y le digo, pero yo firmé un documento allá que yo me comprometí que cuando cobraba le iba a abonar los 200 pesos. La plata está en el banco. Si usted quiere pasar por el banco y retirar la plata, vaya y retire. No me quedaba otra porque ya mi hija era el último día que tenía que irse a donde estaba. Y bueno, vine al Banco Galicia acá enfrente de donde vivo yo y saqué los 5.000 pesos. Este, que casi no se ve, este era el papel que firmé que decía 5.000 pesos en cuota de 191 pesos. Cuando es algo así que ven que no es normal el tema como se está desarrollando, que hagan la denuncia. Hay muchos lugares ahora que uno puede ir. Porque así como yo debe haber varias gente. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Porque no tengo fortuna, estas 3 cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para querer y vida para vivirla junto a ti. Claramente una víctima que uno la ve y le da mucha ternura porque habla desde la palabra, el valor de haber firmado y asumido una deuda. Claro está, él no sabía que en realidad estaba tratando con un usurero, estaba tratando con un carancho del préstamo. Sí, en un momento dice, yo deposito toda mi confianza en vos. Él dice, yo le dije que depositaba toda mi confianza en esta persona. Y es justamente lo que no hay que hacer porque es gente que lucra con la necesidad de los otros, con el sentimiento también de los otros. Digo, Nacho, no les interesa en la historia de vida y qué es lo que tienen que pagar. ¿y se está haciendo algo con respecto a estos prestamistas o no? ¿O todo queda siempre ahí en la nebulosa? La Procelac y la Procuración General de la Nación elaboraron diferentes guías para obviamente poder establecer y poder evaluar que esta gente pueda tener herramientas claras para denunciar estos préstamos abusivos y determinar si lugares donde sacaron la plata son lugares oficiales o en realidad son financieras clandestinas. Y también lo que hay que hablar es que se puede denunciar este delito a denuncia@ministeriopublicofiscal.gov.ar y acercarse a la Defensa del Consumidor, a la Dirección General de Defensa de Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires y al Centro de Atención al Usuario de Servicios Financieros del Banco Central y la Procelac. Estos 4 organismos están muy interesados que usted sepa que se puede defender y nadie lo puede apretar para que firme un papel en blanco. Bien. Gracias, Nacho. De nada. Gracias, Mariano. Gracias, también. Mariano. Nos vemos en minutos. Bueno, perfecto. En el caso puntual quería aclarar una cosa. Ustedes preguntaban si había un lugar donde estén trabajando sobre este tipo de casos. Bueno, sobre los casos ilegales no se puede trabajar porque justamente son ilegales. Lo que sí se está trabajando es sobre los casos, aquellos casos de préstamos que son supuestamente legales. Hay muchísima gente que quiere acceder a préstamos y no puede, y el Banco Central está trabajando con el Correo Argentino para tratar de aumentar la oferta de préstamos. Es decir, que la gente pueda acceder, sobre todo a aquellos lugares que son muy recónditos de la Argentina, pueda acceder a préstamos a tasas que no sean usurarias. Gracias, Mariano. Gracias. Nacho, ¿dónde puede recurrir la gente? Investigación@c5n.com, como hicieron las personas que nos plantearon el caso de los préstamos usurarios, nos pueden comunicar con nosotros. Gracias, Nacho. Gracias a usted.